Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Uno muy claro y concreto fue que la estructura de este gran sistema educativo se fue construyendo, y esto fue algo que además se fue agudizando con el tiempo, como un sistema altamente corporativo y clientelar. Y eso tuvo una consecuencia a lo largo del tiempo muy importante para nuestro sistema educativo. Sin duda, una organización así permitió una construcción en su momento rápida de un sistema educativo, pero llegó un momento en que esa propia organización empezó a generar un gran límite para el siguiente paso, que era tener una educación de calidad. ¿Y por qué? Porque un sistema construido de esa manera, clientelar y corporativo, lo que empezó a generar era criterios muy poco claros para la formación y la carrera de los maestros, como una primera consecuencia. En el sistema educativo mexicano no había reglas claras ni para el ingreso de los maestros, ni para su promoción, ni para su permanencia. Y por lo tanto las definiciones dependían de decisiones clientelares o políticas tomadas por el sindicato y por las burocracias, por ambas, en donde lo que importaba no era la carrera o el mérito del maestro, sino ejercer un tipo de control político. Y entonces, por ejemplo, poder ser director de una escuela o poder ser supervisor dependía más de un conjunto de relaciones políticas que se decidían con absoluta discrecionalidad que el tener los méritos para ser maestro. Además de que se construye dentro de esto una gran tradición de escalafones, vicios terribles como por ejemplo la venta y la herencia de plazas. ¿Qué pasaba con el sistema educativo mexicano? Era normal y altamente extendido que los padres le pudieran heredar su plaza a los hijos. También era común que las plazas de maestros se vendieran. Con un sistema bajo esa construcción, pues claramente era muy complicado generar tanto la calidad que necesitamos como la equidad del sistema educativo. Y por ello, la reforma educativa sí tiene un componente político en términos de reestructurar ese sistema clientelar y corporativo. Y van de la mano la reestructuración política de ese sistema clientelar y corporativo que no tenía reglas claras, que lo que hace es hoy sustituir por derechos y obligaciones claros dentro del sistema, con transparencia y con el objetivo de tener centrada la carrera del maestro en el mérito, y pone reglas claras para el ingreso, para la promoción y para la permanencia en el sistema educativo. Hoy, para ser maestro, en México se tiene que hacer un concurso en el que participan, por supuesto, quienes estudian en las escuelas normales, que son escuelas que forman especialmente a maestros, y también por primera vez se permite que los estudiantes universitarios concursen en ese examen. Y entran al servicio profesional docente del magisterio los maestros o los que hayan obtenido los mejores puntajes en el examen. Y después la distribución de a qué escuelas se van, que era otra forma de control político clientelar del sistema, se define por cómo les fue en el concurso de acuerdo a las listas de prelación, cómo van quedando los maestros. Hoy también, quien quiera ser director o supervisor, la plaza está a concurso y tienen que concursar las plazas, y se queda el director que haya obtenido los mejores resultados en el concurso. Los maestros se tienen que evaluar periódicamente, y a partir de los resultados de la evaluación suceden dos cosas. Se da promociones, es decir, se les da incrementos de salario a quienes hayan tenido un buen desempeño, y a quienes no, se les da capacitación. Y por lo tanto se ha tenido que construir, y estamos en esa construcción, todo un sistema de formación continua de los maestros de mucha mayor calidad. Pero si lo ven, ese primer gran paso, que es cambiar esa estructura política, que en muchos aspectos puede ser la transformación política más profunda que haya tenido México desde su democratización, va a la par
de todo un proyecto para profesionalizar a los maestros y buscar que tengamos mejores maestros. Otra consecuencia del antiguo sistema es que por su misma estructura tenían el abandono a las escuelas. ¿En qué sentido? Las tenían el abandono porque las escuelas dentro de esta estructura formaban la última, o como se llamaba aquí, pues la última parte de la cadena educativa. Y las escuelas eran escuelas altamente, con altos niveles de rigidez, en donde las escuelas simplemente se dedicaban a recibir mandatos ya fuera del sindicato o de las burocracias, pero eran escuelas básicamente asfixiadas, en donde no había márgenes de autonomía de decisión, en donde era muy difícil innovar y crear, y escuelas que no tenían los acompañamientos que se requieren para funcionar pedagógicamente. El acompañamiento pedagógico que requiere una escuela no lo existía. La organización de la escuela tampoco era la más apropiada para poder fomentar y generar comunidades de aprendizaje. Y junto con ello, además, tenían un enorme deterioro las escuelas en su infraestructura. Y por eso también parte de la reforma educativa es ese rescate de la escuela, poner a la escuela en el centro, cambiar la organización de la escuela, empezando por tener plantillas completas de maestros, que siempre ha sido una de las deficiencias de nuestro sistema educativo, dar mayores márgenes de autonomía de gestión y de autonomía curricular para detonar la creatividad al interior de las escuelas, darles el acompañamiento pedagógico que requieren, etcétera, 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 junto con un programa muy agresivo para poder mejorar la infraestructura de las escuelas, en donde estamos invirtiendo 50,000 millones de pesos, o sea, más o menos 2.5 billones de dólares adicionales a la inversión normal en infraestructura para poder arreglar 33,000 escuelas que están en un contexto y en un ambiente muy, muy deteriorado. Junto con este cambio, es decir, junto con la transformación política del sistema educativo, la profesionalización de los maestros, el rescate de las escuelas y su reestructuración tanto en organización como en infraestructura, está la transformación del enfoque pedagógico y de los contenidos en la educación. Un problema no solo de México, pero que en México por estas mismas características se ha agudizado, es que el enfoque pedagógico sigue siendo un enfoque pedagógico centrado en la acumulación de conocimiento y en la memorización. No en un enfoque, como le hemos llamado, en donde los niños aprendan a aprender, en donde los niños aprendan a discernir, aprendan a razonar, en donde sepan discriminar lo que importa de lo que no importa. Y si eso siempre ha sido muy importante, hoy lo es más, porque al final del día, con los cambios tecnológicos, con el incremento en el conocimiento o en la generación de conocimiento que hoy tenemos en día, el acceso al conocimiento ya no es un problema, o no es necesariamente el principal problema, como a lo mejor sí lo fue en algún momento, y la escuela tenía que cumplir, entre muchas otras funciones, con acercar el conocimiento. Aquí lo que se vuelve más importante es cómo analizar la información y el conocimiento, cómo razonar, cómo pensar, cómo discernir y cómo tener esa estructura de razonamiento que sea absolutamente útil y fundamental a lo largo de la vida. Y cómo educar, esa es nuestra óptica y la propuesta, en los conocimientos que van a ser fundamentales y útiles para la vida. El lenguaje, la comunicación, el razonamiento matemático. Una de las innovaciones que estamos proponiendo en el cambio curricular es incluir por primera vez lo que se conocen como las habilidades socioemocionales. Soft skills en inglés, o de alguna manera, que hoy sabemos que son absolutamente claves también para la formación de las niñas y de los niños. Que se aprendan a conocer a sí mismos, que sepan trabajar en equipo, que sean seguros de sí mismos, que sepan hablar en público. Ese tipo de habilidades que antes se consideraba que se tenían o no, o que en todo caso era labor del hogar inculcarlas, hoy sabemos que se pueden aprender también en la escuela, como se aprende matemáticas, español o inglés, y que son fundamentales para tener
una vida exitosa o una vida más plena. Incluso hay hallazgos ya, ustedes lo deben, seguramente lo saben y lo conocen mejor que yo, que quienes desarrollan buenas habilidades socioemocionales tienen también mejores desempeños académicos. Y finalmente, en este cambio educativo también estamos buscando tener un sistema con mayor equidad e inclusión. Otra de las consecuencias del viejo sistema educativo o el que estamos cambiando es que en su rigidez y en esa estructura clientelar y corporativa, en lugar de ayudar a la movilidad social, que en algún momento lo logró, pero después cuando la estructura se volvió particularmente rígida, en lugar de ayudar a la movilidad social, perpetuó o la estructura ayudó a reforzar las desigualdades en México, que como ustedes saben es uno de los países más desiguales del mundo. Y por lo tanto es necesario también hacer un replanteamiento de un conjunto de políticas que permitan romper con los nudos de desigualdad que sigue reproduciendo el sistema educativo. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.